más de 20 años de experiencia, ¿no? Desarrollando ensayos textiles. Como les pongo aquí, les agrego productos textiles, Hondeco, que son sábanas, el análisis químico, bien, que lo vamos a desglosar. También estamos aceptados por la CPSC, ¿no? Que es la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, que es una agencia que se encuentra en Estados Unidos, garantizando que los productos de consumo tengan el menor riesgo posible. También tenemos una doble acreditación bajo INACAL, la 17025, ANAP, que es como INACAL, pero en Estados Unidos, y también estamos autorizados para el entrenamiento de normas técnicas americanas, ATCC y ASTM. También tenemos la página, si entran a la página www.certitest.com, van a tener todas las referencias de qué procesos, qué normas trabajamos aquí en el laboratorio. Pues bien, les presento el laboratorio textil, ¿no? Aquí realizamos procesos físicos. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que estamos regidos bajo la norma HTMD 1776, ¿no? Que son las condiciones de temperatura y humedad que debe ser acondicionado nuestras muestras antes de los procesos. ¿Sí? Por ejemplo, hacemos pruebas físicas de peeling, bursting, que son resistencias al hilo, a los broches. Vemos aquí evaluaciones de apariencia, evaluaciones de solideces, encogimientos. También contamos con el laboratorio químico, ¿no? Es el que realiza el análisis de compuestos orgánicos. Aquí tenemos el gas cromatógrafo, tenemos equipos de alta gama, el ICP, que analiza metales, entre ellos también muestras, como muestras de estampado, como pueden ver aquí en la parte superior, también los glitter, el adhesivo que contienen, puede ser talato, contenido de plomo, también nos basamos a pinturas, los broches, contenido de metales, fenoles, talatos, también aquí las suelas para niños, los azodai también se realizan en el laboratorio químico. Pues bien, también les presento al área de investigaciones, que es el soporte para identificar fallas y posteriormente proponemos soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos problemas de aceites de tejeduría, como pueden ver las manchas que se observan en el UV, también la mezcla de hilados cuando hay afinidad tintoria diferente, fallas en el elastómero y también contaminaciones de fibra. Pues bien, nos vamos a la importancia del etiquetado. Como les comentaba, ¿no? El etiquetado es importante porque nos garantiza la seguridad y calidad de los productos textiles. Y estamos regulados por la FTC, que es la Comisión de Federación de Comercio. ¿Qué nos proporciona? Nos proporciona información esencial sobre composición de fibras, ¿no? Ya sean diferentes tipos de fibras. También hay una información al consumidor, que es lo que vamos a ir desglosando más adelante, la etiqueta de cuidado, el etiquetado de origen, ¿sí? Que también lo vamos a desglosar, y el etiquetado de responsabilidad y trazabilidad. Hay tipos de etiquetas también que son permanentes y temporales. Cuando hablamos de permanente, quiere decir, por ejemplo, en las prendas, en los polos, en las casacas, en las chompas, que deben resistir al menos 10 lavados. ¿Sí? Y en los temporales son para, no se espera que permanezca legible a 10 lavados, como cuáles artículos de ropas de baño, bufandas, guantes, medias, delantales, mandiles, y aquí también les proporciono una lista, ¿no? de estos artículos que van a tener estas etiquetas temporales. No sé si se habrán dado cuenta que al momento de hacer estos lavados, en la segunda lavada,
ya en la etiqueta ya no hay letras, ¿no? Entonces, estas son las etiquetas temporales, que no necesariamente van a resistir a los lavados. Información de una etiqueta, ¿no? Que puede ser una marca, el nombre y porcentaje del tipo de fibra, qué país fue elaborado, las instrucciones de cuidado, que vamos a ver también la simbología de cada uno de ellos. ¿Para quiénes van dirigidos? Para los importadores y productores de prendas textiles, importadores y productores de piezas vendidas a consumidores, cualquier persona u organización que maneje o controle la manufactura o importación de prendas. Aquí también desgloso una información considerando el de identificación de responsabilidad, ¿no? Composiciones de fibra, talla o tamaño, el país de origen, instrucciones de cuidado. Esto es la identificación de responsabilidad, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ok, la composición de fibras. La composición de fibras netamente es la primera información, ¿no?, que debe contener en la etiqueta de cuidado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los detalles, ¿sí? Ya sean, en este caso, composición de fibras, pueden ser naturales, como tenemos las fibras celulósicas, los proteicos, también los sintéticos, hechos por el hombre. Tenemos el poliéster, el nylon, artificiales, fibras regeneradas. Aquí también se desglosan los nombres genéricos que pueden contener. Sí, dígame. Un segundito. No está avanzando las diapositivas. Oh. Se queda, ajá, ahora sí me vio. Ya, ahora sí está en las, ya, sí. Las otras no se habían cambiado. Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ahora sí aparecen los nombres. Ajá, ahora ya cambiaron. Okay. Gracias. Los nombres genéricos he desglosado qué es lo que puede contener en el etiquetado: fibras naturales, sintéticas, artificiales. Ok. Reglas del etiquetado de composición. Fibras presentes mayor al 5%. ¿Sí? Primero tiene que ir el nombre genérico de la fibra: algodón, poliéster, lana, nylon, poliéster. Luego también se comenta porcentajes de fibras presentes en orden descendente. Como por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde tenemos una etiqueta. Tengo 80% de algodón y 20% de poliéster. En forma descendente, el que tiene mayor porcentaje irá primero y así sucesivamente. Luego también las fibras que se encuentran en menos del 5% se pueden denominar como otros. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. No se incluyen los adornos decorativos cuando sean menos del 5%. Aquí tenemos ejemplos. Ejemplo 1 es una chompa, donde contiene 80% de lana, 10% de acrílico, 2% de poliéster, 4% de nylon, 4% de modal. ¿Cómo nombrarlas? 80% de lana, 10% de acrílico en forma descendente, de mayor a menor, 4% de modal, 4% de poliamida, 2% de poliéster. También pueden ser nombradas como 80% de lana, 10% de acrílico, y como les comenté, el 5% puede ir como otras, se suma, es el 10% de otras fibras. No sé si pueden ver las diapositivas. No está avanzando, Flor. Sí, tienes que clicar ahí para que vaya avanzando. Ahora sí está con... Ahora sí está. Ok. Bueno, ahí les comentaba el ejemplo, ¿no?, de una chompa, cómo nombrarlas en la etiqueta, ¿no?, según la identificación en forma descendente, ¿no?, de mayor a menor. Como pueden también visualizar, el 4% de modal, 4% de poliamida y 2% de poliéster también se puede considerar como 10% de otras fibras. Ok, vamos al ejemplo 2. Tengo un vestido, que la tela principal es 100% algodón, tengo un lazo de plano,
el encaje en el cuello y elásticos en las mangas. Entonces, yo sí tengo que considerar en la etiqueta como cuerpo 100% algodón. Vamos a este caso también, es un vestido. Tengo que la tela principal contiene 80% de poliéster, 20% algodón. El forro interno superior es algodón. En agua, que es la parte inferior, tiene poliéster. Y el lazo es de algodón. Entonces, ¿cómo debe ir en la etiqueta? Pues se debe considerar cada pieza, ¿no? del artículo. Tela principal exterior, 80% de poliéster, 20% algodón. El forro interno superior, 100% algodón. Y forro inferior, 100% poliéster. Vamos con los tejidos con diseño. ¿No? Aquí, por ejemplo, podemos ver que contiene 98% de lana con 2% de poliéster. El tejido tiene hilos de poliéster, que es parte del diseño. Entonces, ¿qué se comenta? Si el tejido está hecho con una mezcla que contiene 90% o más, se puede considerar como, aquí, es declarado como 100% lana. ¿Sí? Hay que tener esta consideración. Otro caso, tenemos, ok, a ver, tenemos aquí dos cojines, el lado derecho tiene mayor proporción los bordados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se considera? Por separado. El cuerpo es 100% lana y el bordado 100% acrílico. A diferencia del cojín del lado izquierdo, que contiene apliques, ¿no? En menor proporción, entonces se considera el cuerpo como 100% lana. Las tolerancias también, que son importantes, cuando se considera una fibra 100% puro o que contengan menos del 10% de fibra, ¿no? Y también cuando es de 2 a más, como dice en la etiqueta, debe mencionar cada fibra, colocar primero la fibra en mayor proporción o porcentaje, y también comenta acá que no es obligatorio si el textil está presente en menos del 30% del peso total. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí en esta imagen, esta chompa tiene un diseño. Entonces, si nosotros tomamos este diseño y hacemos el peso y es en menos por ciento, el 30% menos del peso total de la prenda, no se considera. Solamente deberíamos realizar el proceso en el cuerpo. Pero si tiene de 30% a más, pues vamos a considerar el diseño más el cuerpo. ¿Sí? Las tolerancias también son diferentes. Para Canadá 5%, Estados Unidos 3% y a nivel Europa 3% de la fibra. Bueno, aquí vamos a entrar a instrucciones o recomendaciones a seguir, cómo lavar, ¿no? Se puede usar blanqueadores, cómo secar, se debe planchar. ¿Quién establece estas condiciones? Pues vamos a hablar aquí de las simbologías. En base a estas recomendaciones, se dan la simbología, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos utiliza como base el ASTM-D 5489. Es un sistema estándar gráfico, ¿no? Para el cuidado de productos textiles. Esto es para nivel americano. En el caso de Europa, utilizan el GINETEX, que es la Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación Textil, y utilizan las normas ISO. En este caso, la ISO es la 3758. Pues se preguntarán también aquí en Perú qué normas técnicas se utilizan. Se utiliza la NTP ISO 3758. ¿Sí? Seguimos. Aquí he desglosado, digamos, todas las simbologías que se van a observar. Vamos a ir desglosando y ver las diferencias como comparativo, tanto americano como europeo. Empezamos con el lavado, etiqueta de lavado, ¿sí?
Pueden ver que hay una ligera diferencia entre Estados Unidos y Europa. Es fácil identificar. Aquí en el lado derecho también, ¿no? Se observa que esta imagen, si contiene una mano, lavar a mano, máximo a 30 grados centígrados. Si esta imagen contiene 40, ¿no? Adentro de la imagen es lavado a máquina o manual, depende de cuántos lavados se den. Si está en X, no hacer lavado. En el caso de las simbologías triangulares, te habla acerca de los blanqueadores. ¿Qué blanqueadores? Blanqueadores sin cloro o con cloro. Normalmente los que están sin cloro son los blanqueadores que contienen óptico, ¿sí? Blanqueadores ópticos. En el caso de cloro, es lo que usamos en casa, ¿no? Es el cloro, la lejía. Luego nos vamos a la etiqueta de cuidado del secado. Estados Unidos, el nivel Europa, son muy parecidos. En el tipo de secado, hablamos de la secadora en máquina, también el secado plano, que es horizontal, o el secado en cordel. Va a depender mucho del artículo. También la simbología del planchado, ¿sí? Como pueden ver aquí, comparativo entre Estados Unidos y Europa. También les puse una imagen porque simula, digamos, lo que nosotros realizamos en casa, o el planchado. Por ejemplo, esta simbología que tenemos aquí es lavado en seco. Simbologías, tanto Estados Unidos como Europa. Aquí también les puse una imagen donde vemos la apariencia. El lado derecho ya se realizaron los lavados, ¿no? Lavado en seco, pero pueden observar que en el estampado está completamente fruncido. Entonces la apariencia te cambia completamente y esto jala automáticamente. Entonces no se debe utilizar para el lavado en seco, en este caso de estas prendas que tienen este tipo de estampado. ¿Sí? Luego, factores que afectan al resultado del lavado. Pues sí, es importante. ¿Qué factores pueden intervenir? El calor, la temperatura, ¿no? La agitación, cuánta agitación se le da en las lavadoras, el tipo de detergentes también si utilizan blanqueadores, el escurrimiento, ¿no? Ya en la parte final del lavado, el centrifugado, el remojo, los lavados o los enjuagues. Ya. Nos vamos a la prueba de encogimiento. ¿Por qué es importante el encogimiento? Es un problema crítico, ¿no? Crítico y muy común y que se debe considerar al diseñar las instrucciones de cuidado. Si no se maneja adecuadamente, puede provocar insatisfacción al cliente, daños al producto, devoluciones. ¿Y por qué interviene el encogimiento en la etiqueta de cuidado? Porque nos dan la instrucción si es lavado a máquina o es lavado a mano, se debe usar secadora, ¿no? Debe ser colgado o debe ser secado en sentido plano, planchar a una baja temperatura, a una alta temperatura o en frío. Es importante saber la prueba de encogimiento. Luego también interviene la solidez del color. La solidez del color, normalmente en la etiqueta de cuidado, pues interviene la solidez al lavado y la solidez del lavado en seco para ver si se puede ver la resistencia de los colorantes hacia los tejidos, ¿no? Acá he desglosado varias pruebas que se pueden realizar, como la luz, la solidez al lavado, en seco, el frote, el sudor, el agua, prueba de orina, prueba de almacenamiento, ¿sí? Luego, ¿qué es importante también saber para el consumidor? Las migraciones o manchados, ¿no? Que se pueden observar. Nosotros lavamos todas las prendas de colores blancos claros, pero al momento de sacar las prendas, pues nos damos cuenta
que hay una baja solidez al lavado, una mala resistencia. Entonces, esto sí se debe considerar en las etiquetas de cuidado, como advertencia, lavar por separado. Y aquí les he puesto un ejemplo de una etiqueta que comenta, ¿no? Lavar separadamente. Entonces, también es importante. Luego también los ciclos de lavado son muy importantes. Se puede determinar 1, 3, 5, dependiendo del accesorio que contienen los artículos, ¿no? Aquí he puesto botones, digamos, que se han deteriorado durante los procesos de lavado y que pueden dañarse, ¿no? Si no se da el número de ciclos de lavado adecuado. Como les comentaba también, los tipos de detergentes son importantes porque algunos contienen óptico, algunos no. Entonces, ¿por qué es importante? Normalmente en los colores claros, pasteles, si utilizo un detergente con blanqueadores ópticos, pues me lo va a poner completamente blanco. El óptico es un colorante fluorescente, en la cual afecta a los colores, ¿no? No es el colorante el problema, sino el óptico que le da otro tono al color que se está evaluando. Justamente también es importante saber el manchado por el detergente, ¿no? que puede ocasionar los blanqueadores ópticos, ¿no? Se depositan sobre la fibra y tienen un efecto aclarador. Entonces, como advertencia en la etiqueta de cuidado, pues irá a lavar con detergente sin óptico, remover inmediatamente. Aquí también he desglosado a los blanqueadores, en este caso lejía. Se puede usar lejía, en este caso es un triángulo vacío. Cuando tiene rayas oblicuas, se puede usar lejía, pero no blanqueadores, sin cloro. Y la cruz significa no usar lejía. Dependiendo de los colorantes que se están usando y de los tipos de fibra. O por ejemplo, en fibras de poliéster, le agrega lejía o blanqueadores y tiene un grado 5. El tipo de secado, que también es importante, ¿no? Por ejemplo, en el secado hay en máquina y lo tradicional. En máquina también tiene la simbología circular, ¿no? Cuando es vacío se puede meter en la secadora. Cuando tiene un punto se debe secar a baja temperatura, 2 puntos, a una temperatura normal. En el caso de una cruz no se puede poner en la secadora porque podrías tener problemas de estiramiento o encogimiento. Entonces, si no podemos usar la secadora máquina, nos vamos por lo tradicional. ¿Cuál es lo tradicional? Colgar como en casa, ¿no? Dejar escurrir, también secar en horizontal, que también tiene las simbologías, y también secar a la sombra. Luego también el tipo de planchado, el planchado tiene las simbologías, como pueden ver aquí al lado izquierdo, simbologías con un punto, 2 puntos, las temperaturas de baja a alta. Aquí también les puse esta imagen que es importante, aquí tenía una prenda de nylon, se agarró la plancha, ¿no? A 150 grados y tuvimos el problema del fusionado, ¿no? Se derrite automáticamente por ser un sintético. Entonces, es importante también revisar en el etiquetado como advertencia, no planchar o planchar en frío, dependiendo del artículo. También aquí, redundando, mi imagen de lavado en seco. Disculpen. Sí, tiene la simbología, ¿sí? El P, por ejemplo, se puede usar percloro, F, lavar en seco, con ropa delicada. Pues bien, aquí me dice, ¿qué ensayos debo realizar para confirmar el etiquetado? Se ha tomado un cuadro
¿no? De procesos, de normas americanas, tanto europeas también. Las europeas son las ISO, americanas son las ATCC, ¿no? Encogimiento, la apariencia, el lavado en seco, los blanqueadores, los lavados también de encogimiento en seco, las solideces, que son al lavado y en seco, y la solidez al planchado. Vamos a ver un video, como video final, acerca de los procesos que se realizan en el laboratorio. Sí, okay. El etiquetado de origen también es parte fundamental de las etiquetas, ¿no? Aquí en la parte superior, hecho en Perú, Made in Perú, las reglamentaciones no indican el requerimiento de la ubicación, ¿no? O sea que la ubicación de las prendas se pueden poner en el lado lateral o en la parte media. Pero, como dice aquí, si la prenda presenta cuello, la etiqueta se ubica en el centro del cuello. Cuando no hay cuello, se ubica en un lugar de fácil acceso. ¿Sí? Esa es la reglamentación que te da la etiqueta en la etiqueta de origen. Como punto 4, nos vamos a la identificación de responsabilidad. Esta etiqueta es obligatoria, ¿sí? Es obligatoria para exportación, que debe contener el nombre legal de la compañía, no importadora, la manufacturera aquí. También tiene que ir un código por la parte del cliente. En este caso, en Estados Unidos se le denomina como RN. Y en el caso de Canadá, se denomina el CA. Entonces, es como un DNI que tiene el cliente, este número, donde les proporcionan y lo tienen que agregar en la etiqueta de identificación de responsabilidad. Luego, hablamos de el etiquetado de trazabilidad. Aquí tienen el etiquetado de trazabilidad. No es obligatorio, pero sí para niños menores de 12 años en Estados Unidos. Si hablamos a nivel europeo, es niños menores a 14 años. ¿Por qué trazabilidad? Porque permite identificar y seguir un producto en cada etapa de su fabricación, de su proceso, de su producción, la distribución y venta. Quiere decir que es una etiqueta de rastreo y que nos permite identificar el origen de algún producto sospechoso. ¿Qué información debe contener? El nombre del fabricante o etiquetador privado, el lugar de la fecha del producto, de producción del producto, el número de lote o estilo, ¿no? La identificación de fibras, ¿no? Que ya se comentó. Entonces, es importante también la identificación el etiquetado de rastreo trazabilidad. Bueno, aquí les he creado un resumen de la información en la etiqueta. Es un comparativo de toda la información obligatoria, ¿no? Que tiene que contener estas etiquetas. Entonces, aquí a nivel americano, a nivel europeo, Canadá y también Chile. Entonces pueden ver que algunas son obligatorias, algunas son recomendadas, no son obligatorias. Entonces hice un comparativo para ver la información de la etiqueta. Y como conclusión, la etiqueta no es un adorno, es la guía de un cuidado de tu ropa. ¿Sí? Cada símbolo en la etiqueta te dice cómo mantener tu prenda perfecta. Entonces, es importante proporcionar la información esencial en tu etiqueta y que sea legible y que sea verdadera también. Ahora voy a proporcionar un video para que puedan ver. A ver, voy a dejar de compartir. Si pueden ver la pantalla donde dice Certintex. Sí se ve. Sí, Ok. Se ve, se ve. A ver, voy a
¿Sigue el video o se queda? Se ha quedado. Bueno, No. Ahora ya continúa. ok. Muchas gracias. Perfecto, empezamos entonces. Este es un video de un compilado de normas técnicas que se realizan en el laboratorio. Como comenté al inicio, es importante mantener el ASTM D1776, primero para tener las condiciones de las prendas, en este caso en base al tipo de fibras que contengan. Si hablamos, por ejemplo, de lana, el regaño estándar, hablamos de un 14%. Quiere decir que es todo un día para que condicionen las prendas. Si hablamos en fibras de algodón, pues estarán 6 horas a 8 horas antes de realizar las pruebas. Y entonces hemos realizado unos videos donde también lo presentamos en los workshops que realizamos tanto el ATCC como el STM aquí en Certintex. Le vamos ya a dar el correo para cualquier información que necesiten y espero sea de su agrado. Empezamos. ATCC TM20, que es identificación cualitativa de fibras. Aquí, como pueden ver, primero se deshila, luego pasa a un desfibrado, ¿sí? Y luego, el primer método que se utiliza es el microscopio. Hay 3 métodos en la norma ATBC TM20. En este caso, hemos seleccionado el del microscopio, que se observa tanto longitudinal como transversal. Aquí el analista pudo observar que es algodón en base a los patrones o fotografías que te indica la norma. ¿Sí? Luego el otro método se analiza por el método químico, utilizando reactivos. Aquí ya tengo mi tela, ¿sí? Mi tela con mi producto, con mi reactivo de ácido sulfúrico, en este caso para eliminación del algodón, ¿sí? Según el libro de normas, especifica hacerlo en frío por un determinado tiempo. ¿Sí? Tenemos también una tabla dentro de la norma que especifica condiciones. Luego aquí también eliminamos el poliéster y culminamos. Luego nos vamos a ir con el ATCC TM133, que es prueba de planchado. ¿Sí? Aquí utilizamos a temperaturas de 110, 150, 180. Vamos a hacer aquí el simulado a 150 grados. Como ven, ponemos una plantilla de asbesto, un fieltro de lana y una tela adyacente. Ponemos la muestra por un tiempo determinado y inmediatamente, así a temperatura, se hace una evaluación con las escalas de grises. Luego, también realizamos los procesos en húmedo. Estamos hablando del planchado, ¿no? Que se realiza en seco, en húmedo y en mojado. Acá, como ven, el tejido adyacente está completamente húmedo y la muestra espécimen seco. Se pone un cierto tiempo y inmediatamente se evalúa. Es como dice la norma. Normalmente pasan los rojos, los colores rojos, que cuando uno plancha, inmediato es color azul, ¿no? Entonces, pero después de algunas horas regresa, digamos, a su originalidad, es el color rojo. En este caso es el mojado, donde mojamos tanto el espécimen como el adyacente. Hacemos el mismo procedimiento por un tiempo determinado, inmediatamente se evalúa.
Le damos el grado. Como pueden ver, 110, 150 y 209. Pasado el acondicionamiento, después de 4 horas volvemos a hacer la misma evaluación inicial. Pero ahí ya sumamos el cambio de color como las de las de antes. Aquí lo que vamos a ver es la prueba de apariencia, que es el ATCC TM124, en conjunto con la 88B y 88C, que se evalúan en el mismo nivel de, digamos, de apariencia. Son réplicas. Aquí, por ejemplo, la TM124, que tenemos una prenda lavada, que vamos a evaluar aquí la arrugabilidad de la prenda. Si necesita planchar, tal vez no, y se le da con grados de grado 1 a grado 5. Grado 1 es completamente arrugado. Aquí tenemos un grado 2, tenemos un grado 3, la parte media la muestra a una cierta distancia y le damos un grado. Luego aquí el ATCC TM88B, que también tenemos réplicas de doble costura. O costura doble. Estas réplicas. Y en el caso de costura simple, y ahí tenemos una prenda, y se evalúa toda en la parte de las costuras. Y se le da un cierto grado. Ya. Luego vamos a empezar con la solidez a los blanqueadores. Todas estas normas son las que se utilizan para la recomendación de etiqueta. Blanqueadores con y sin cloro. Aquí tenemos nuestros reactivos. En este caso vamos a empezar con la relación de producto con cloro, un cierto tiempo. Y aplicamos unas gotas en los colores por 1 minuto, ¿no? Aquí esto no se enjuaga, simplemente se elimina la cantidad excesiva del reactivo y se guarda en un lugar oscuro. Empezamos con los blanqueadores sin cloro, en este caso los que contienen peróxido o blanqueadores ópticos. Se le da un tiempo y posteriormente enjuaga. Esto sí se tiene que enjuagar. Luego se seca y luego pasa a la evaluación. Sí, aquí está. Las evaluaciones que se deben realizar con escala de grises. Luego, el HDC TM61, que es solidez a lavado. Vamos a simular aquí el 2A, que es el más comercial. ¿Sí? Tenemos muestras que se pueden analizar hilos, telas, fibras. Tenemos multifibras, ¿no? Solamente se cosen a un lado del tejido. Luego utilizamos 150 mililitros del producto, del detergente, 50 billas. Y se agrega las muestras. Este es el equipo que va a contener 40 RPM más menos 2 por 45 minutos. Pasado el tiempo, se debe enjuagar a unos 40 grados. Y posteriormente, después de secar, se acondiciona y luego se evalúa. Igual con las escalas de grises. Ahora, también las normas se pueden también ver la tabla de asignación con espectrofotómetro. Esto es una solidez a lavado en seco. También se utiliza el mismo equipo que la solidez a lavado. Aquí sí se cose de los dos lados. Vamos a tener un saco de algodón de 12 por 12 centímetros aproximadamente. Tengo billas de acero. Agrego la muestra. Y al final se cose. Luego se prepara la solución de percloretileno, un detergente aniónico, 200 mililitros, y se va agregando, se agrega el saco ya cocido,
El equipo igual que contenga 40 RPM a 30 grados. Pasa el tiempo. Eso sí, se debe utilizar una campana extractora, ya que el solvente es tóxico. En este caso desechamos el saco, lo que nos interesa es la muestra. Luego de haber secado, uno se enjuaga, se evalúa igual y se designa la numeración en base al cambio de color. Y también para las multifibras, escala de grises para migración. Ok. Y es todo un compilado de normas y tenemos muchos más, pero nos queda corto en realidad el tiempo. Si tienen de repente algunas preguntas, algunas consultas, no sé si les quedó claro. Estoy también en conjunto con Sarita Campos, que es la coordinadora del área comercial, ¿no? Que nos va a ayudar también para las preguntas que necesiten. Ujú. A ver, bueno, a todos Muchas los gracias. participantes de esta noche de exposición, a ver sus preguntas, sus consultas, si las quieren hacer de manera directa. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿qué norma es la que se utiliza para la identificación de fibras? Ok, para la identificación de fibras en porcentaje, ¿no? Según la etiqueta de cuidado, es el ATCC TM20A. El video que les había mencionado es el ATCC 20, que es la cualitativa. La diferencia de estos dos, netamente, es el peso. Si tenemos el peso inicial y el peso final, se hace el cuantitativo, que es el ATCC TM20A. Gracias. Otra pregunta nos indica si hay alguna norma específica de etiquetado para prendas de alpaca. Ok, ok. Sarita, ¿me ayudas a...? Buenas noches. De momento no tenemos referencia de una norma específica para prendas de alpaca, pero lo que sí para Estados Unidos, en caso de fibras animales, todo lo consideran como lano, lo declaran como lano. Lana de alpaca, o sea, alpaca, oveja, cualquier animal. Pero no hay una norma específica para alpaca, solo en general. Genérica para todo lo que sea pelo. Ajá, ya. Exacto, Dice de muchas cualquier gracias. animal. Ya, ok. Ya. Entonces quedó claro, Delia. Muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta dentro de lo que nos han explicado ahora? Muy bien. La ingeniera Flor. Flor, yo te quisiera hacer una pregunta igual. Dime, en el caso de la 61, que es la norma de lavado, la 3A normalmente, ¿cuándo se usa o cuándo se aplica? La 61 3A. 3A. Ajá. Ok. Sí, la solidez al lavado tiene desde 1A hasta el 5A, ¿no? Se diferencian por temperaturas. Normalmente el 3A es utilizado para prendas militares, por ejemplo, que tienen para lavados con colorantes indantreno, que estos se realizan a 71 grados. Y en lavadora, que simula los 5 lavados que se realizan en la lavadora a 60 grados aproximadamente, como un proceso industrial. Es decir, digamos, un lavado mucho más agresivo. Exacto, sí. Oh, Porque sabemos que gracias. tienen buena resistencia, ¿no? Estos colorantes tienen buena resistencia a las temperaturas. Y que usualmente, a nivel usuario,
industrialmente, pues es un lavado, temperaturas de 60 grados aproximadamente. Ujú. Gracias. Después otra consulta. Por ejemplo, cuando hay este tema de concursos, licitaciones, te mandan una serie de requerimientos, ¿no?, que se deben de cumplir. Esos requerimientos necesariamente son, digamos, como para después colocarlos en una etiqueta. Marcelita, ayúdame. ¿Se refiere a los requerimientos que aparecen en los TDRs, en las bases de una licitación? Así es. No, eso se No. considera en la etiqueta. Esos son los requerimientos para saber, bueno, normalmente para el Estado no nos solicitan que digamos si está aprobando o no aprobando esa prueba. Por ejemplo, una 62A, para el caso hemos recibido uniformes, hemos recibido ropas de marina y ponen un valor, grado 4. Solamente nosotros le damos su resultado y dependiendo de eso ellos sabrán, comparando con lo que le pide su cliente, o normalmente nos mandan el Estado para cumplir, verificar que estén cumpliendo su proveedor lo que han pedido. Solamente es para ello, no para la etiqueta. Muy rara vez me piden verificar la etiqueta, por lo mismo que acá en Perú no estamos acostumbrados de ver la etiqueta, no tenemos esa educación. Entonces, realmente en tantas bases, no, rara vez piden verificación de etiqueta. Puede ser que haya el grupo de pruebas que se mencionó al momento de exponer flor, la solidez elevada, encogimiento, apariencia, las solideces a los blanqueadores, pero no nos piden verifique la etiqueta. No hay una opción de verificación de etiqueta. No reglamenta, digamos. No lo piden, no controlan eso. Desafortunadamente, todavía poco vamos educándonos. Sí, poco a poco. Ya. Otra pregunta, nos preguntan, ¿qué tan complejo es realizar la norma AATCC PM20? ¿Qué tan complejo? Sí, hay diferentes métodos en esta norma. Hablamos de aproximadamente 12 métodos que se pueden usar en el microscopio, método químico, que es lo que usualmente usamos, por combustión, utilizan por IR, que son espectrofotometría infrarroja, también por coloración de teñidos, ¿no?, para ver la afinidad tintorial. Entonces, sí es un poco complejo normalmente cuando tenemos reactivos, mismos reactivos con fibras que se eliminan con el mismo reactivo. Sí, en este caso, por ejemplo, las fibras regeneradas con el algodón, porque los dos son a base de origen celulósico, origen natural, ¿no? Entonces, se utilizan reactivos de ácido sulfúrico y la concentración es lo que cambia, pero de todas maneras maltratamos a la otra fibra. Sí, sí es complejo. No en todas las fibras, pero sí es complejo. Ya. Buenas noches. Una consulta. Buenas noches. ¿Copia? Sí, te escuchamos. ¿Cuál es la finalidad que ahora mayormente muchos clientes nos piden la prueba certificada de la forma de IDO? ¿Formaldehído? ¿En formaldehído? Sí, correcto. ¿Para qué son aplicados? Correcto. ¿En qué consiste? ¿Para qué es esa prueba? Ok. La prueba de formaldehído normalmente se usan porque en los tejidos se utilizan resinas a base de formaldehído, que son resinas glioxálicas. Normalmente son las resinas glioxálicas. Entonces, normalmente estos productos son usados para no tener encogimientos en las telas, alto encogimiento, para darle también rigidez. Entonces, algunos productos contienen formaldehído, es por eso que le solicitan estas pruebas de formaldehído en sus tejidos. Correcto, muchas gracias. Entonces me queda claro. Yo tenía entendido por un tema
moléculas cancerígenas, algo así había escuchado, pero con lo que usted me dice me queda claro. Sí, señor, para agregar lo que ha dicho la ingeniera, el formaldehído es una sustancia restringida, es claro, principalmente cuando usted escucha formaldehído, plomo, talato, son unas pruebas similares, lo restringe para evitar que estemos perjudicando al humano, ¿verdad? Y más lo controlan en los niños, pero para eso es prevenir lo que Flor ha dicho, ¿no? Que en algunos productos, al momento que usted solicite o compre un producto en la ficha técnica, vea que no tenga, esté contaminado de formaldehído, para así, al momento que ya lo tenga usted en las prendas, no contaminemos en el momento del proceso. Y por eso les dije, hay muchas sustancias químicas, orgánicas, metales, las cuales se están cuidando y nos están verificando, exigiendo a los exportadores, en especial para Estados Unidos, para que cuiden al humano, para cuidar especialmente también a los niños. Es por eso que le están exigiendo. Cada vez están pidiendo más sustancias restringidas. Y una de ellas, que con las que se empezó, fue el formaldehído. También sí, por eso mismo también están. Perfecto. Muchísimas gracias por la inducción. Ya. Tenemos acá un par de preguntas más. Dice, ¿cuál es la diferencia entre usar una norma AATCC y una norma ISO para identificar fibras? Ok, bueno, las tolerancias, ¿no?, que observamos en las diapositivas son diferentes. Como proceso, también hay diferencias, por ejemplo, el regain, pero, por ejemplo, de acuerdo al método, ¿no? Si hablamos en el método químico, es muy parecido. Pero sí en las tolerancias finales son diferentes y como cálculo, en el regain estándar también. Yo quisiera adicionar el tema comercial, añadiendo, normalmente cuando van para el mercado europeo, si el cliente no sabe qué pruebas, señorita, necesito hacer una prueba de composición, la primera pregunta que realizamos es, ¿para qué mercado va? ¿Va para el mercado europeo? ¿Va para el mercado americano? Entonces, normalmente para el mercado europeo se usan las normas ISO. Para el mercado americano, ATCC o ACTMD. Cuando no, y ahí le guiamos como laboratorio, le guiamos qué normas deberían usar, qué normas le van a pedir, porque en Europa no van a aceptar la ACTMD o la ATCC, depende. Es para allí la parte comercial más lo que le está llenando la parte técnica. Así es, muy importante de verdad el tema de que vayan juntos, ¿no? La parte comercial o la parte técnica, sí, porque a veces hay inconsistencias y entonces ahí se puede trabajar doble, ¿no? Una pregunta más dice, para prendas que son sometidas a procesos garment dye y estas prendas se vienen siendo exportadas al exterior, ¿es obligatorio colocar una etiqueta adicional que indique este proceso o existe una norma a la cual se pueda seguir para el etiquetado? Muchas gracias por la respuesta. Mire, hasta el momento, con todo lo que ha puesto la ingeniera Galvez, ustedes podrán ver que no se ha mencionado esa sección, no hemos visto, es más la parte de cómo declarar, cómo poner, cómo advertir al consumidor, al usuario final, que cuide su prenda y además cómo no el fabricante de alguna manera engaña al no declarar la parte principal de la composición, que es lo importante, y de cómo lavar la prenda, ¿no? Eso es lo que va a leer el usuario final. Pero no hemos visto todo lo que hemos sobre la reglamentación, esa parte que digan poner los 6 puntos importantes que debe haber una etiqueta, ha sido mencionado, ¿no? Pero, y para niños, principalmente la etiqueta de rastreo, pero no específicamente el punto que usted menciona. Si tuvieras alguna cosa por adicionar, Rodrigo Olguín, por favor, ¿nos escribes o puedes abrir tu micrófono? Y tenemos unas preguntas más. Dice, ¿cómo se puede validar que la prenda tenga un acabado funcional
como antimicrobial, antiolor, protección UV. Bueno, estas pruebas están normalizadas. Tendrían que, supongo que se refiere cómo usted puede saber si están con estos tipos de acabados. Entonces tendríamos que realizar las pruebas, verificar que se aprecia la presencia de esos acabados. Y hay también tolerancia y requerimientos de acuerdo a normas. Poco a poco eso también, dependiendo del acabado, piden normas y nos están pidiendo más. Así como han aumentado los test de sustancias restringidas, también han aumentado los test de tipo de acabado de antimicrobial, ultravioleta, el UV, la 123, la TCC 100 también. Son esas pruebas que han aumentado. Es realizarlo. Ahora, técnicamente también debe haber una parte ahí puede adicionar la ingeniera, pero comercialmente ustedes me piden cómo yo sé que realmente me han vendido una tela con acabado, le ofrezco la norma y se realiza, si no somos nosotros, con nuestro laboratorio partner, ¿no? O sea, se verifica con un testing. Ok, listo. Una siguiente pregunta dice, en caso de durabilidad de una prenda, ¿cuántos lavados puede durar una prenda en 100% algodón? Mm, como durabilidad de ¿O acabado. hasta cuántos han hecho ustedes, no? Porque a veces hay gente que dice 60, 80, 100, 120. Entonces no sé hasta cuándo Exacto. de repente ustedes tienen registrado como número de lavados en prendas o que hayan exigido prendas hasta que ya se fueron. Realmente, por ejemplo, nosotros nos piden durabilidad de prenda para saber. La pregunta es, ¿cuántos lavados resiste mi prenda? Supongo que por ahí va. No, nos han llegado con diferentes composiciones, diferentes tejidos, supongo que diferentes procesos que no actúan, no hay un molde exacto para decirle cada tejido, cada proceso es diferente, cada planta es diferente y no tenemos, yo le puedo decir que hemos visto, yo he reportado después de 10 lavados ya su apariencia se va desgastando, nos piden normalmente 3, 5, 10, 15, 20, van viendo cómo va actuando su tejido. Yo he visto en estos años que he estado hasta 20 ciclos, 30 ciclos, pero no es, eh, no es constante porque esta fibra es así. 100% algodón va a durar 20 ciclos o 10 o 15, ¿no? Porque nosotros no sabemos qué ha pasado durante el proceso. Cada uno es diferente. Uh-huh. Depende entonces de qué cosa trae la prenda, de qué tipo de tejido tiene, ¿no? Qué Sí, tipo el tipo de incluso de acabado construcción pueda tener. Ajá. también. Uh-huh. Exacto. Gracias. Pedro Rodríguez, si tienes igual alguna pregunta adicional sobre el tema, nos indicas o puedes abrir tu micrófono. Y bueno, acá hay un comentario de Ciro Vázquez, dice, cuando se fija un color turquesa para mejorar la solidez, ahí se usan fijadores con formaldehído, ¿no? Ok. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Sí, efectivamente. Normalmente se utilizan fijadores a base de formaldehídos para darle durabilidad a la fijación de los colores. Pero ya hay productos, también son glioxálicos, que ya no contienen formaldehído. Entonces van a tener menos durabilidad, pero ya existen, digamos, estas resinas sin formaldehído, que por costo, de todas maneras, es un poquito más alto, pero para exportación es importante. Uh-huh. Bueno, entonces ahora ya estamos en el tiempo del desarrollo de la charla. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Sarita. Ha sido una charla de verdad muy, muy interesante, muy importante, porque no es solamente saber, digamos, que vamos a tener algo y etcétera, sino que debemos de cumplir con ciertas normas y qué mejor, digamos, que saber que esas normas tienen que estar plasmadas, digamos, en una etiqueta que garantizan que una prenda esté de acuerdo a lo que uno ofrece, ¿no?
Si tuvieran algunas palabras adicionales, por favor, ahora para despedirnos ya del grupo. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Estos eventos, digamos, de exposición para darles más información a los participantes, digamos, que trabajan en diferentes industrias, bueno, textiles, netamente textiles, y tengan un poco más de información, en este caso acerca de las etiquetas, ¿no? Si de repente algo quiere agregar la ingeniera Campos. Muchas gracias. Igualmente, gracias por estar interesado. Así poco a poco vamos empezando a, como dije, ¿no? Educarnos acá en el Perú para que podamos leer la etiqueta. Leamos la etiqueta. Mi consejo, leamos la etiqueta, enseñamos a que nuestros clientes también aprendan a leer las etiquetas, a que podamos cumplir siempre y salir bien, ¿no? Estar bien todo en nuestros productos, en los que ofrezcamos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Reiteramos igual las gracias a nombre de Sociedad Química Mercantil, a todas las personas que han asistido. Sí, vamos a compartir la presentación porque Flor nos ha pasado su presentación, así que la vamos a compartir y posteriormente igual vamos a pasarles el link para que vean la grabación igual de esta charla, ¿no? En nuestra página de YouTube que tenemos. Muchas gracias y hasta nuestra próxima charla. Gracias, Gracias. buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Mandos del poder con los white, los roles, las carteras, los carteras. Muchas gracias.